Ya. Ok, pues bueno, vamos a empezar a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar primeramente y a pedirle a Dios que nos guíe y nos dé dirección con su Espíritu Santo, que Él es el Maestro, y que nos enseñe toda esta palabra para conocer más a Jesucristo y hacer con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo. Padre, te pedimos que hoy nos hables, nos guíes, nos reveles, nos muestres, nos abras el entendimiento y nos enseñes más para conocer más de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos revele, Señor, más acerca del propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, te pido que nos ayudes a entender, Señor, tu palabra, Señor, para ponerla por obra. Te pedimos, Espíritu Santo, que este es tu estudio, este es tu momento, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos edifiques para seguir creciendo y hacer con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Ok, vamos a empezar. Dios puso en mi corazón el libro de Hechos y vamos ahí y vamos después vemos si Dios nos cambia. Digo, vamos a empezar de pie a pa el libro de Hechos, pero tal vez por momentos podamos suspenderlo para tocar otro tema otro día y así. Después de acabar el estudio de hoy del libro de Hechos, si hay preguntas no relacionadas con lo que vamos a estudiar, puede ser relacionado con lo que vamos a estudiar. Este, eh, y si no, preguntas con otras cosas, como la vez pasada que tuvimos preguntas con mucho, mucho gusto. Preguntas de alguna cosa que tengan este, inquietud. ¿Ok? Bueno, primero, el libro de Hechos fue escrito por Lucas, el médico. Lucas no fue un apóstol directo de Jesucristo, fue un discípulo de Pablo. Me encanta el libro de Hechos de los apóstoles. Yo creo que está mal llamado. No sé si les ya habían escuchado esto, pero para mi gusto no se debe llamar Hechos de los apóstoles, se debe llamar Hechos del Espíritu Santo, porque ves el Espíritu Santo. Déjame ver aquí. Yo hice una anotación al final del libro de Hechos. Tengo una anotación. Ahí te va, mira. La anotación que hice fueron 49, no, perdón, 42 veces habla el Espíritu Santo. 42 veces en el libro de Hechos, o hace algo. O sea, es impresionante todo lo que el Espíritu Santo, 42 veces en el libro de Hechos. Entonces, más de llamarse Hechos de los Apóstoles, debe llamarse Hechos del Espíritu Santo. Y, 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 y fíjate cómo es Dios. Dios puso primero los evangelios para que los evangelios conozcamos a Jesucristo, y luego puso los hechos para que entendiéramos que hay una larga carrera en Cristo Jesús que hay que correrla. Y luego después de hechos que tú ves como que hechos es como que ya me hice cristiano y puedo ver una fotografía completa de una vida cristiana. ¿Sí me explico? Para mí hechos es la vida completa de un cristiano, pero el problema es cómo la vivo, ¿va? Y por eso están las cartas paulistas, las cartas de Pedro y de Juan, porque eso es lo que nos ayuda a vivir la vida de hechos o del libro de hechos, ¿ok? Pero el libro de hechos es una fotografía de lo que debe ser nuestra vida. Siempre se los he dicho, eh, eh, la iglesia, y hablo por la iglesia ahorita que está, la iglesia nos ha hecho creer que hay trabajos seculares y hay trabajos para Dios. La Biblia nos ha hecho, perdón, la iglesia nos ha hecho creer que el que trabaja para Dios sirve para Dios y los otros no tanto, ¿cierto? Y eso es una mentira totalmente. Yo no encuentro ningún lugar en la Biblia donde dice que es así, sino que todo trabajo debe glorificar a Dios. Por lo tanto, no hay trabajos seculares, hay trabajos, hay trabajos malos, que eso no significa que sea secular. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tosco: el narcotráfico, trabajar en un bar donde bailan las mujeres exóticas. ¿Sí me explico? Todos son trabajos que son malos. ¿Sí me explico? Pero los trabajos buenos, maestra, doctor, taxista, taquero, empresario, todo eso, a veces pensamos que son trabajos seculares, pero en realidad son trabajos de Dios, porque toda la Biblia nos dice en Efesios, el que trabaje, trabaje para Dios. O sea,
haga de cuenta que está trabajando para Dios. Entonces, si yo soy maestra o soy maestro, soy taquero, lo que sea, yo tengo que trabajar como que estoy trabajando para Dios y aprovechar el lugar donde estoy para influir y hablarle a la gente de Dios y manejar el espacio de mi influencia para Dios. No sé si me explico. Es decir, yo soy el encargado de no permitir ciertas cosas. Tal vez tú estás en una posición en la que eres, que no eres el jefe, pues tú puedes influir sobre tu jefe y puedes influir sobre las personas hasta donde te lo permita tu trabajo, ¿ah? Y aún ir más allá, ¿ok? Entonces no hay trabajo secular, no hay nada de eso. Quitando esa parte, entendemos que todos fuimos creados para predicar la palabra de Dios. Ya les he explicado muchas veces la forma que yo pienso y que la Biblia me lo enseña. Es, son 8 billones de personas y cristianos ardiendo para el Señor. Somos cerca de 400 millones contra 8 billones es demasiado. Si fuera el trabajo solamente de predicar la palabra de Dios, es mucho trabajo, por lo cual no solamente es el trabajo de predicar la palabra de Dios, sino también es el trabajo de discipular, por lo cual es mucho más trabajo. Entonces, Dios nos ha dado un trabajo a la iglesia que está ardiendo por Cristo Jesús, que son como 400 millones para 800 billones, de evangelizar y de discipular. Por lo tanto, todo cristiano que se dice cristiano nacido de nuevo, tiene que llegar a crecer y no solamente trabajar, sino también a predicar y discipular. De eso se trata el libro de Hechos, de vivir una vida con poder para Dios, donde tengo que llevar la palabra de Dios a las personas. Y si yo le soy fiel a Dios, llevando la palabra de Dios en mi trabajo, si le soy fiel a Dios, llevando la palabra alrededor de todo alrededor, y le soy fiel a Dios en esto, entonces cada vez va a haber Dios va a poner más cosas para yo predicar la palabra de Dios. Y llega un momento en donde, pues, Señor, son tantas cosas, o trabajo o predico. Y ahí es donde Dios te habla y te dice, pues, sígueme, ¿verdad? Yo estoy convencido que toda la humanidad está predestinada para conocer a Cristo Jesús, pero no toda quiere conocer a Cristo Jesús. Dentro de los que conocemos a Cristo Jesús, yo estoy convencido que todo cristiano está predestinado a predicar la palabra y a ser discípulos, por lo cual no nos podemos quitar esas dos responsabilidades. Ahora me dirás, pero pastor, hay algunos que son pastores, profetas, yo no soy nada de eso. Perfecto, no pasa nada. Dice que los profetas, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores trabajan en el ministerio de edificar a la iglesia. ¿Sí me explico? De edificar a la iglesia. Pues es un trabajo para edificar y preparar a las personas. ¿Para qué las preparamos? ¿No más para que sigan trabajando? No, las preparamos para que sean personas de influencia en los lugares donde están, en su trabajo, en cualquier lado. Las preparamos para que se crezcan con Dios y la misma persona vaya entendiendo el llamado de Dios para su vida. ¿Ok? Y eso es lo que el libro de Hechos nos revela. El libro de Hechos nos revela que la obra del Espíritu Santo empieza con el bautizo del Espíritu Santo y termina como Pablo con una vida derramada y entregada a Cristo Jesús y diciendo, he cumplido la carrera, he corrido la carrera, he hecho todo lo que tenía que haber hecho y el Señor ha sido bueno conmigo y hasta aquí llego, ¿verdad? Ya me guarda la corona que está en el cielo. Y eso es la meta de toda persona. Amén. Entonces, el libro de hecho está escrito por el discípulo Lucas. Lucas escribió el libro de Lucas, el Evangelio. Por eso dice en el versículo 1, dice, en el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? Es el Evangelio de Lucas. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, perdón, a quienes también después de haber padecido, se presentó con muchas, fíjate, quiero que entiendan ahí la palabra muchas pruebas indubitables durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Esto es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque primero lo que Lucas está diciendo es, en el primer tratado pusimos todas las cosas en orden. Es decir, Lucas se reconoce como el evangelio que más orden tiene, en el orden cronológico de las cosas. Lucas se puso a dar la tarea de investigar. Habló con los apóstoles, habló con muchas personas presentes en lo que él acerca de Jesucristo y empezó a poner todo por orden, ¿ok? Entonces Lucas se conoce como el evangelio que tiene orden, el que tiene el orden cronológico más correcto, ¿ok? Lo segundo que hay que ver aquí en estos dos versículos es, dice, hasta el día en que fue recibido después de haber dado mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí nos empieza a hablar más, empieza a hablar del Espíritu Santo. Yo creo que la palabra, cuando Jesucristo nos dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, ¿verdad? Entonces, es la primera vez, quiero que señalen ahí, la primera vez que se habla del Espíritu Santo aquí en el libro de Hechos. Por el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo empezó a dar mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo Jesús nos guía? ¿Cómo Jesús nos guía? Por el Espíritu Santo. Voy a hacer una pausa ahí rapidito para que los que puedan ir vayan, los que no son todavía muy diestros con la Biblia no vayan para allá. Puede ser Proverbios, creo que es 20:23, a ver si no me equivoco, Proverbios 20:23 y dice, este, perdón, 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual es más profundo el corazón. ¿Qué es la lámpara de Jehová? Es el espíritu del hombre. Es decir, el hombre es espíritu, posee un alma y vive en un cuerpo. Cuando Jesucristo murió, dijo, Padre, te entrego mi espíritu. Cuando Esteban estaba siendo apedrado, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8, 7, 8, dijo, te entrego mi espíritu, Padre. ¿Ok? Entonces, el espíritu del hombre es la lámpara, ¿ok? Nosotros somos la lámpara, no tenemos luz, somos la lámpara, ¿ok? La cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué es lo que se le pone a esa lámpara para que sea la luz? Bueno, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16, perdón, 14. Porque todo lo por el Espíritu Santo. Aquí en el capítulo de Romanos 8 es bien importante entender cuando habla con espíritu, con E mayúscula del Espíritu de Dios y cuando habla con E minúscula del espíritu del hombre. Aunque ahorita no es el tema, pero solamente se los pongo ahí. Porque todos los que son guiados, ¿se dan cuenta? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo nos tenemos que guiar? Por el Espíritu de Dios. Jesucristo en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 2 dice que por el Espíritu Santo, Jesucristo le dio lugar al Espíritu Santo que él iba a empezar a hacer su ministerio. Aquí el Espíritu Santo iba a empezar a hacer el ministerio, ¿ok? En la vida de los hombres, porque la hizo con Jesucristo. Jesucristo no hizo nada sin el Espíritu Santo. Lo vamos a ver en el capítulo 10 versículo 38 de Hechos. Pero bueno, entonces, aquí lo que quiero que entendamos es que si Jesucristo nos dio mandamientos por el Espíritu Santo, y luego más adelante entendemos que Pablo nos está diciendo que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Por qué a veces como personas queremos que un profeta nos guíe? ¿Por qué queremos que un pastor nos guíe? ¿Por qué queremos que una persona nos guíe? No estoy hablando de liderazgo dentro de una iglesia. No, no, no. Usted que su pastor lo guíe, usted se comprometió con su pastor es su líder. No estoy hablando de ese guía, de ese tipo de guía. Estamos hablando del guía personal para nuestras vidas, para todo, ¿ok? Entonces, eh, por qué esperamos a que venga un profeta? He conocido, la iglesia hoy en día está tan perdida, porque es la verdad, la mayoría de la iglesia está muy perdida, la mayoría de la iglesia no es cristiana, no es creyente, no es nacido de nuevo la mayoría de las iglesias. De la gente que va a una iglesia no es nacido nuevo y la mayoría de muchas iglesias, no quisiera decir de más, pero me atrevo a decir que no son cristianas 100%. Tú vas a una iglesia, hoy vamos a dar un tema de cómo ser mejor padre, cómo ser mejor madre, cómo ser un empresario exitoso. ¿Qué- qué- esos son temas
Incluso el tema familiar es un tema secundario, no es un tema primario. ¿Cómo lo sabemos? Lee la palabra de Dios y en Hebreos nos dice, los temas primarios son los que tienen que ver con Cristo. Cuando yo soy una persona en Cristo, gobernada por Cristo, mi familia es mejor y yo soy mejor. ¿Sí me explico? Pero la iglesia se enfoca en a mí hacerme mejor. Yo no puedo ser mejor. No vamos a la iglesia a ser mejores. Si ustedes van a la iglesia a ser mejores, están mal. Nosotros no vamos a la iglesia a ser mejores cristianos, a ser mejores personas. No es para lo que Dios hizo eso. Dios dejó nuestro espíritu para que nosotros dejemos ser guiados por el Espíritu Santo y que Cristo viva en nosotros. Es muy diferente. Yo no voy a ser mejor cristiano, yo no voy a una iglesia a ser mejor persona, yo no voy a una iglesia a ser mejor padre, yo no voy a una iglesia a ser mejor hijo, no voy. Y si una iglesia predica eso, usted sálgase de eso. No estoy diciendo que no debe enseñar, no, es otra cosa. Debe haber simposios, debe haber otras cosas para ayudar a las familias y debe haberlo. Pero lo que la iglesia debe estar enfocada es aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, porque cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, yo soy una lámpara, dice la palabra de Dios, y dejo que el Espíritu Santo me ilumine y me guíe, y yo voy a ser un buen padre, yo voy a ser un buen hijo, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque estoy dejando a Cristo vivir en mí por la guía del Espíritu Santo. Y eso es algo tremendo. Cuando voy a predicar, cuando me iba mucho antes a los centros de rehabilitaciones, y Dios me hablaba también sobre la vida de una persona. Me decía, pastor, ¿cómo sabe todo eso? Porque me dejo guiar por el Espíritu Santo. Cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, Dios le revela tantas cosas para ayudar a las personas, incluso en nuestras vidas y otras cosas. Entonces aquí dice, esto también nos sirve para todos aquellos que somos líderes. Tal vez alguien puede decir, no, pues yo no soy líder. Bueno, por ahorita no, pero si Dios te pone a cargo de un ministerio, lo que sea. Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, si tú estás discipulando personas, no estoy hablando desde un punto de vista del líder de una iglesia, que puede ser también, sino que estoy hablando cuando tienes personas que te están escuchando en el trabajo, amigas, primos, que te están escuchando, esos son tus discípulos pequeños. Dice que tienes que darle mandamientos por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que pasar tiempo con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que empezar a pasar más tiempo con Él para que Él nos hable y nos diga, diles esto, háblales esto. ¿Sí me explico? ¿Ok? ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Y todo eso es otro tema, otro estudio que ahorita no vamos a tocar, ¿ok? Pero la importancia de todo eso es esto, ¿ok? Versículo 3. Ahora, lo que habla el versículo 3 es algo impresionante. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, no dice con pocas pruebas, con muchas pruebas, indubitables. Indubitables significa que no hay duda alguna. Lo primero que hay que entender es que la Biblia dice que se le apareció a más de 500 personas. ¿Dónde dice eso? Primera Corintios capítulo 15, versículo 3. Les vuelvo a repetir, si son diestros con la Biblia, vayan para allá, si no, espérennos ahí. Primera Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Te das cuenta? Quiero que se grabe cuánto se les apareció. 500. ¿Por qué es importante? Porque ahorita en el versículo 15 vamos a ver por qué es importante los 500. Este, Se le apareció más de 500 personas Jesucristo, con pruebas, con pruebas. ¿Por qué se apareció Jesucristo? Porque Jesús se apareció para que nuestra fe no fuera basada en algo de que pues no sabemos si se robaron el cuerpo los discípulos o no sabemos porque ya no vimos a Jesús. No, Jesús está diciendo que resucitó y le dio pruebas a su gente. Y si tú te vas a la historia romana, mira, aquí va, muchas personas me dicen, oye Adrián, no creyentes, ¿cómo puedo saber que Jesucristo es verdad? Pues mira, una de las cosas por las que puedes saber que Jesucristo es verdad es que lee la historia.
Y todos los historiadores famosos reconocen que Jesucristo existió. Ateos y no ateos reconocen que Jesucristo existió. No por fuentes bíblicas, sino por fuentes fuera de la Biblia o que no sean cristianos. Hay muchos escritores griegos, romanos, judíos, que hablaron de Jesucristo y que existió. Que fuera Dios, eso era otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, ok, ya entendí que históricamente puedo comprobar que Jesucristo existió. Ahora, ¿cómo puedo comprobar que es Dios? Fácil, que resucitó. Bueno, ¿y cómo puedo saber que Jesucristo resucitó? Porque pues no tengo un ADN, no tengo una fotografía, no tengo nada. Bueno, aquí la Biblia dice que se le apareció más de 500 personas. Y esas personas están registrados en los libros romanos que estuvieron, perdón, que no negaron haber visto a Jesús y prefirieron morir como antorchas humanas a los leones o decapitados por decir que vieron a Jesús vivo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Alma, ahorita terminamos el curso, perdón, terminamos el estudio y llega una persona y le dice a Alma con una pistola, Alma, ¿estuviste en el curso del pastor estuviste en el estudio del pastor Adrián? Alma por salvar su cabeza puede decir que sí, pero la verdad nadie se la quita de que sí vio que estuvo en el estudio, ¿ok? Alma, si tú vuelves a decir que estuviste en el estudio, te voy a matar. Pues, ¿qué te puedo decir? Si sí estuve, es la verdad. Bueno, fue lo mismo que pasó. ¿Por qué tantos cristianos fueron dispuestos a morir? Que sus hijos sean comidos por leones, que ellos sean puestos en una estaca como antorcha y incendiarlos. ¿Por qué estuvieron dispuestos a ver morir a su hijo, a su esposa primero, si lo a él? Porque era la verdad. Tú no mueres por algo que no sea verdad, ¿cierto? Bueno, hay muchos escritos romanos donde dice, pues fuimos con Alma, fuimos con Judith, fuimos con Selene, con Vivi, con Cristina, con todos fuimos, y ninguno negó haber visto a Jesucristo. Todos dijeron que sí, porque fue la verdad. Tú no ibas a morir por algo que no. Bueno, por eso Jesucristo se le apareció a más de 500 personas y esas 500 personas estuvieron en un futuro dispuestas a morir. Por eso Pablo dice, muchos ya duermen, porque estuvieron dispuestas a morir por el nombre de Jesucristo, no por alguien que no vieron, sino por alguien que vieron resucitado, que ellos mismos vieron cómo lo mataron, que ellos mismos vieron cómo le hicieron cosas, pero cómo resucitó también. Dice, con muchas pruebas indudables. Entonces, eso nos lleva a que nuestra fe no está basada en en algo guajiro, nuestra fe no está basada en algo que alguien pudo haber dicho, nuestra fe no está basada en, en que alguien se robó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no sabemos qué pasó, como dijeron los judíos, sino que nuestra fe está basada en que Cristo resucitó y se lo comprobó a más de 500 personas y esas 500 personas estuvieron dispuestas a morir y tú puedes encontrar en escritos romanos de cómo creyentes los primeros creyentes este, testificaban haber visto a Cristo Jesús. Amén. Dice versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indutables, apareciéndose durante 40 días. El número 40 es bien importante porque 40 años Jesucristo, perdón, 40 años, 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto, 40 años estuvo el pueblo de Israel vagando por el desierto, 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí, 40 días estuvo Elías en el desierto, 40 días estuvo Jesucristo también en el desierto y 40 días estuvo presentándoles así. ¿Qué significa el número 40? El número 40 en la Biblia significa prueba, prueba. Entonces, Jesucristo estuvo probando quién era Él a las personas, ¿ok? Fíjate lo que hizo, apareciéndoseles durante 40 días, ¿y qué fue el otro? Hablándoles acerca del reino de Dios.
Yo he conocido muchas personas que se les ha parecido Jesucristo. Ahorita hay algo tremendo que está pasando en los musulmanes, en África y en Arabia Saudita, por allá, que Jesucristo se les está apareciendo a muchos musulmanes y muchos musulmanes se están convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué está pasando eso? Porque Jesucristo se les ha aparecido y les está hablando acerca del reino de Dios. Si tú tienes un amigo, una amiga inconversa, un familiar inconverso, tú le puedes decir a Dios, Dios, Jesús, revélate a esa persona, háblale del reino de Dios. Lo hiciste con estas personas, yo sé que también lo vas a hacer con mis familiares. A veces nosotros queremos que Dios nos hable y aparécete y Dios, y a veces, pero Señor, es que tú nunca te has aparecido conmigo. Dice la Biblia, bienaventurados son los que creen sin haber visto. Ya somos aventurados, no necesitamos ver a Jesús, sabemos que vive en nosotros, pero las personas que no conocen a Jesús, le podemos decir a Jesús. Versículo 4. Esta palabra es bien importante y estando juntos, lo vamos a ver que la palabra juntos es unánimes también. Vamos a entender que la iglesia caminaba junta, unánime, todo en un mismo sentir. Hoy en día, desafortunadamente, la mayoría de la iglesia no está junta, no está unánime y no está en un mismo sentir. Esa es la verdad en la mayoría de las iglesias. No en todas, pero en la mayoría de las iglesias. Lo que tenemos que nosotros buscar es que la iglesia esté unánime, unida y junta. Claro, habrá siempre dos, tres personas ahí que andan así, pero eso es lo que hay que buscar, que esté unida, junta. Siempre pregúntate, ¿qué estoy haciendo para que mi iglesia esté unida? ¿Qué estoy haciendo para que mi iglesia esté junta? ¿Qué estoy haciendo yo como miembro de la iglesia para que mi iglesia esté caminando en unidad? Siempre pregúntate, esa es una palabra clave, ¿ok? Gloria a Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok. ¿Qué es esto del bautizo del Espíritu Santo? Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? A veces no entendemos muy bien qué es el bautizo del Espíritu Santo y no sabemos cómo se recibe el Espíritu Santo, el bautizo, perdón, no el Espíritu Santo. A veces pensamos ¿qué es? ¿Ok? Bueno, el bautizo del Espíritu Santo, eh, o para no entrar mucho detalle, porque te lo vamos a ver más profundo. Fíjate, bueno, vamos a leer el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Aquí la palabra poder tiene que ver con denuedo. Recibiréis poder o denuedo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Una persona puede creer en Cristo Jesús y no ser bautizada al Espíritu Santo? Sí. ¿Eso significa que no tiene el Espíritu Santo? No. Toda persona, cuando se le predica el verdadero evangelio, que somos pecadores y que necesitamos salvación y que la salvación viene a través de Jesucristo, del sacrificio que él hizo, y yo creo y me arrepiento de mis pecados y decido caminar conforme a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí. ¿Ok? El vaso está ahí, pero está vacío el vaso y hay que llenar ese vaso. La vez pasada hablamos de cómo se llena ese vaso un poquito. ¿Cómo se llena ese vaso? Cuando, cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ahí y hay que llenarlo. Y dice la Biblia cómo se llena, sí, sí habla de ello. Podemos ir, digo, no es necesario que vayan, pero o anoten las citas en Efesios capítulo 5 versículo 18 en adelante. Fíjense lo que dice. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espiritual, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero hacerles un hincapié que siempre se los he hecho. Cuando le adoramos a Dios, alabamos a Dios, las canciones no tienen nada que ver con nosotros, tiene que ver con hacia Dios. Siempre se los he dicho.
nosotros queremos cantarle a Dios la canción, la de que ya no soy esclavo del temor, pues no le estoy cantando a Dios, me la estoy cantando a mí, me estoy diciendo ya no soy un esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios. Esas no son canciones para ser llenos del Espíritu Santo. Canciones para ser llenos del Espíritu Santo son aquellas que glorifiquen a Dios. Eres incomparable, no hay nadie como tú, etcétera, etcétera, que glorifiquen a Dios. Y esas canciones, cuando glorifiquen a Dios y yo alabo a Dios, yo le puedo decir a Dios, lléname de tu presencia, Dios. Y le empiezo a cantar a Dios, no solamente con mi boca, sino también con cánticos espirituales, leyendo la Biblia en Salmos. Vamos ahí también a Colosenses capítulo 3 versículo 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ok? Entonces, aquí dice la Biblia que Dios nos quiere bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, un cristiano, yo cuando recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, yo no me bauticé hasta los 2 años, no porque no quería, sino porque en la iglesia, en la cárcel en la que estaba no permitían bautizos, entonces no me podía bautizar. Tuve que esperar 2 años y yo recibí el Espíritu Santo cuando me entregué a Cristo. Ahora, la llenura o el bautizo del Espíritu Santo también lo recibí, como a los 2, 3 meses de haber dado mi vida a Cristo Jesús. Es decir, no estaba ni bautizado, yo me bauticé hasta el 2005. Y yo le entregué mi vida a Cristo Jesús en noviembre, 26 de noviembre del 2003, y me bauticé en abril por ahí del 2005. Y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo más o menos ahí de, del 2004, por ahí, mediados del 2004, por ahí. Entonces, pero es otro tema que ahorita les digo. Entonces, cuando uno es bautizado del Espíritu Santo, es lo que nos da el denuedo o el poder. Eso, la palabra que dice recibiréis poder es denuedo. Denuedo es la valentía, es que viene de Dios para nosotros predicar su palabra y poder ser testigos de él. Y vamos a escuchar la palabra de denuedo en muchos versículos en el libro de Hechos, ¿ok? Entonces, más adelante también vamos a explicar un poquito qué significa el bautizo del Espíritu Santo, porque también, mira, no me acuerdo cuál era el que leímos la vez pasada, que ahí estaba también, déjame ver si lo encuentro aquí rapidísimo en el libro de Hechos. Cañón. Estoy en Romanos con razón. En el libro de Hechos, eh, el libro de Hechos, versículo, capítulo 19, pueden ir para allá si quieren. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, aquí está hablando, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo con el pueblo que creéis en aquel que vendrá después de él. Esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ok? Entonces, esto mismo que Jesucristo está diciendo fue lo que le pasó a los que leímos ahorita en Hechos, bueno, el capítulo que leímos se me fue, en Hechos 19, si no me equivoco, no me acuerdo cuál fue. Hechos, Hechos 19, sí. Entonces, ahí en Hechos 19 fue lo mismo que leímos. Entonces, lo mismo es lo que Jesús quería que pasara con estos apóstoles, nada más que los apóstoles pues no conocían nada, porque era la primera vez que iba a pasar. Ya cuando Pablo fue y dijo esto, pues ya lo conozco, por eso es fácil, ¿sí me explico? Bueno, entonces, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube, que le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, pónganse a trabajar porque ya el reloj está corriendo. Eso es bien bonito porque a veces nosotros nos la pasamos tanto, este, leerlos así,
Conozco muchas personas que se la pasan más ministrando al Señor y poco ministrando a las personas. Y al revés también, muchos que se la pasan más ministrando más a las personas y poco tiempo ministrando al Señor. Pero aquí lo que nos dice la palabra de Dios es que hay que tomar acción porque ya el tiempo está corriendo, Jesús va a venir. Y como Jesús va a venir, ya queda poco tiempo y nos encargó dos cosas, predicar y discipular. ¿Ok? Entonces, aquí entra el versículo 12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aquí quiero que entiendan que todavía no habían sido perseguidos por el imperio romano para matarlos, para ver si Jesús había resucitado o no. No, aquí todavía no, ¿ok? Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartomeo, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hermano de Jacob. Voy a hacer otro paréntesis. Fíjate lo que dice el versículo 8 que leímos, pero recibiréis poder cuando he venido vosotros. ¿Ok? Grábense eso. Versículo 14. Todos estos perseveraron unánimes en oración. Quiero que entiendan otra vez la palabra unánimes, unánimes. Por eso les he dicho muchas veces, si usted va a hacer una cadena de oración, no la haga si no conoce a las personas con las que va a hacer la cadena de oración. Por eso Jesucristo nunca dijo que hagan cadenas de oración. Jesucristo dijo, si dos de vosotros estuviesen de acuerdo, o sea, si yo quiero involucrar a más de dos, el tercero también tiene que estar de acuerdo, el cuarto tiene que estar de acuerdo, el quinto tiene que estar de acuerdo, el sexto tiene que estar de acuerdo. Por eso las cadenas no funcionan cuando usted no sabe ni a quién mete en la cadena de oración. Y vamos a orar por la sanidad de aquella persona. Señor, en el nombre de Jesús oramos que sea sano. Y la otra persona, ay, ¿y si va a ser sano? Ya dudó, no está de acuerdo. O la otra persona, ¿y si no es la voluntad de Dios? Ya dudó, no está sano. Ay, pastor, ¿a poco por dudar ya no vamos a recibir? Se los expliqué la vez pasada, Santiago capítulo 5, versículo 3 en adelante. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 5? Si alguno tiene falta de sabiduría, aquí quiero que entienda que está hablando de sabiduría, pero no es el principio de sabiduría. ¿Cómo sabemos que no es sabiduría? Porque toma el versículo 6, 7 y 8 para hablar de creer, ¿ok? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así de fácil. Si una persona duda, no puedo recibir. Ay, pero es que Dios entiende. No, Dios dejó principio. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿No saben lo que significa eso? Bueno, la palabra principio tiene que ver con logos. La palabra logo tiene que ver con orden, estructura y principios. La palabra de Dios está llena de principios. Es decir, tú y yo no la podemos manejar como tú y yo queramos. Dios estableció principios. Por eso le dijo al mar, mar, tú no pases tus límites. Al sol le dijo, tú sales a estas horas. Y esto, a la luna, a las estrellas, a todo. Todo lo dejó con principio. Por eso la lluvia es tan perfecta. Va a la nube, tira el agua, el calor recoge el vapor y vuelve a ser. Todo tiene principios. Dios dejó todo con principios porque es un Dios de orden. ¿Qué nos hace pensar que la Biblia no tiene orden? La Biblia tiene orden, tiene principios. Y uno de esos principios es no dudar para recibir. Entonces, pero pastor, yo cuando estaba comenzando con Cristo Jesús, aunque dudaba, sí, porque usted era un bebé y un bebé lo lleva el papá al colegio de la mano, pero usted ya tiene 5, 6, 7, 10 años en el camino del Señor y sigue dudando, por eso no recibe, por eso se le dificulta más recibir, porque ya no cree, no fundamentó su base en la palabra de Dios, sino en pastores, predicaciones y se van metiendo cosas en la cabeza, ¿ok? Entonces quiero que entienda aquí que todos perseveraban. La palabra perseverar tiene que ver con todos ponían el máximo esfuerzo, todos se iban hacia adelante, todos hacían eso, ¿ok? Unánimes, unánimes, juntos, unidos, pensando una misma cosa, ¿ok? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí nos vuelve a hacer hincapié que Jesús tenía hermanos, ¿ok? Entonces,
Jesús tenía hermanos, por aquellos que también dudaban que si Jesús tenía hermanos, por la forma de creer católicos, que dice que los católicos, cuando habla de los hermanos, no habla de los hermanos de sangre, sino habla de los hermanos en Cristo Jesús. Pero no, aquí hace una diferencia entre la gente que está y los hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cuántos? 120. ¿Dónde están los otros 380? Usted mira, ¿cuáles 380? ¿A cuántos se les apareció? A más de 500. ¿Dónde están los 380? ¿Te das cuenta que todos salieron como gallinas espantadas, así como salió Pedro? Pero ellos también tenían que ser bautizados del Espíritu Santo. Y más adelante en el libro de Hechos vemos cómo recibieron muchas personas el bautizo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué fueron valientes? ¿Y por qué ellos dijeron haber visto a Jesucristo? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Porque lo que te da la llenura del Espíritu Santo es la valentía, el poder para predicar de Cristo ante todo. Amén. Ellos sin la llenura no podían morir. ¿Por qué? Porque podían flaquear y podían decir, no, yo no lo vi, yo no lo vi. Ellos necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, otra vez, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió el campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua eh, Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de otros hombres, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí hay un principio bíblico para escoger personas en el liderazgo dentro del ministerio. En lo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho me serás. ¿Cuál es el principio? Dice, es necesario pues que hombres que han estado con nosotros desde el principio, tal vez no desde el principio, digo, aquí sí específicamente, pero en tu ministerio tal vez no, pero personas que se han mostrado fiel, que han estado contigo, que han estado en las enseñanzas, que se han discipulado bajo la misma enseñanza, que están unánimes creyendo la misma cosa. Esos. Amén. Versículo 2, 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, gloria a Dios, y a Matías. ¿Y qué? Y orando. Así son como debemos tomar las decisiones, orando. Pero hay que hacer un hincapié aquí, un paréntesis. Aquí todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo con la llenura, ¿ok? Ellos todavía traían ideas del judaísmo. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este misterio y apostolado de que cayó Judas y por transgresión para irse a su propio lugar. Versículo 26. Esto es la única vez que usted va a escuchar esto y por favor, si usted es un cristiano, un hombre o mujer de Dios, nunca lo haga porque no estamos llamados a vivir por esto. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado por los 11 apóstoles. En el Antiguo Testamento, los judíos no tenían el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos, tenían el Espíritu, venía sobre ellos, solamente venía sobre profetas, sacerdotes, reyes y estos como caudillos, como se me olvidó el nombre, como este Sansón y ellos, ¿ok? Venían sobre esas personas. Y entonces, muchas veces el Espíritu Santo no venía sobre ellos y tenían que tomar una decisión y tenían que echar suertes. Y echaban suertes, el Urim, el Turim y todas esas cosas que estaban ahí para ellos hacer. Entonces, uno lee el Viejo Testamento y ¿cuánto es el mismo de Gedeón? ¿Se acuerda lo que hizo Gedeón? Señor, si me vas a utilizar, pues que todo esté mojado, menos este pedacito que esté seco. Y luego fue así. Bueno, señor, eso fue fácil. Ahora al revés, que esté todo seco y esto mojado nada más.
¿Se dan cuenta cómo echamos suertes? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido, Señor, si esto va a pasar en mi vida, dame una señal? Señor, si esto va a pasar en mi vida, que se abra la puerta. Señor, si esto. Yo les he dicho muchas veces, ustedes no se pueden guiar de esa manera. ¿Cómo empezó el versículo 2? Jesucristo dando mandamientos por el Espíritu Santo. Usted nunca va a volver a ver cómo ellos siguieron, pero nunca va a volver a ver que ellos seguían por la suerte. De ahí para adelante que recibieron el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo les habló, el Espíritu Santo llevó, el Espíritu Santo esto. Pero ¿por qué a veces decimos, Señor, dame una prueba esto? Porque es más fácil que me dé una prueba. Pero déjame decirte que Satanás puede poner tus pruebas, puede poner eso. ¿Cuánto le hemos dicho, Señor? Si es tu voluntad que se abra la puerta, y si no, pues no, estás mal. Si nosotros hacemos eso, estamos mal como cristianos. No sé ni en quién estás confiando. Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, metidos con el Espíritu Santo me habla y me dice, Adrián, quiero que hagas esto, aunque la puerta está abierta, aunque la puerta está cerrada, yo lo voy a hacer. La Biblia no dice que siempre va a estar abierta, ni que va a estar cerrada. La Biblia dice que yo tengo que ser obediente. Y si la puerta está abierta, paso. Si la puerta está cerrada, también paso. Me he topado con muchas personas, bueno, y luego, ¿qué no ibas a hacer esto? Sí, pero pues no se me abrieron puertas. Entonces, no, ya cuando la gente me dice eso, entiendo que la gente no ha pasado tiempo con el Espíritu Santo, entiendo que la persona no tiene una decisión correcta, no ha pasado tiempo con el Señor, porque es más fácil, Señor, muéstrame la puerta a pasar tiempo de calidad con el Señor, a pasar 1, 2, 3 horas con el Señor, y a lo mejor todavía no tengo esa respuesta y me vuelvo a meter al otro día, y a lo mejor pasa una semana y no tengo respuesta y me vuelvo a meter hasta que tenga paz en mi corazón, porque es más fácil, Señor, muéstrame la puerta, Señor, abre la puerta, Señor, esto es más fácil. Y no es así. El diablo te puede abrir puertas que no son. Y le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios de todo. Pero una cosa, si tú eres guiado por el Espíritu Santo, ay, Señor, ahí pasas porque pasas. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, no hay puerta que esté cerrada. Aunque se ve cerrada, llegas y se abre. ¿Sí me explico? El mundo cristiano debe dejarse guiarse por todas esas tonterías que no son cristianas. La Biblia nos habla a guiarnos por el Espíritu Santo, solamente por el Espíritu Santo, pero pasar tiempo con el Espíritu Santo solas, meditar la palabra de Dios, cantarle, adorarle, leerle salmos, decretarle la palabra a Dios. A veces es difícil porque no tengo el tiempo. A veces es difícil porque no quiero hacerlo. A veces es difícil porque no me quiero meter más de 10, 15 minutos. Señor, ya tengo 3 días aquí, no he escuchado nada. ¿Vas a seguir siendo fiel? Escucha a Dios, métete. Vamos a hacer otro paréntesis ahí para que vean cómo se toman las decisiones. Esa fue la única vez que los apóstoles tomaron una decisión con suertes. ¿Saben por qué? Porque ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo y todavía no había llegado el Espíritu Santo para enseñarles cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a ver una diferencia aquí para que veamos. Vamos al capítulo eh, 13 de Hechos. Fíjense aquí. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor, ¿se da cuenta? No volvieron a usarlas, aquí no usaron la suerte ni nada de eso, nunca más va a usar. Señor, si quieres que se abra la puerta, Señor, abre. No es así. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se da cuenta? Así es como usted y yo, cuando no tenemos una paz en nuestro corazón o cuando todavía no tenemos una indicación, así es como usted y yo nos tenemos que guiar, metiéndonos en la presencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe. Muchas veces el Espíritu Santo te va a dar una visión, muchas veces el Espíritu Santo te va a dar una palabra de sabiduría,
Muchas veces el Espíritu Santo no te va ni una palabra de sabiduría, ni una visión. Muchas veces vas a escuchar la voz de tu espíritu, porque el Espíritu Santo se comunica con tu espíritu y tu espíritu te habla, una voz chiquita. Muchas veces vas a escuchar la voz que parece tan audible de Dios y muchas veces no vas a escuchar nada. Simplemente vas a tener una paz inmensa y ese es el semáforo de Dios para seguir avanzando. Amén. Vamos a dejar ahí el capítulo 1 de Hechos. La próxima semana tocamos el 2 de cómo fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo bien importante. Eh, Vamos ahorita a orar y a pedirle a Dios que nos enseñe a ser guiados por el Espíritu Santo, que nos ayude a guiarnos todas nuestras decisiones basadas con el Espíritu Santo. Habrá veces que Dios sí utiliza profetas para que nos confirme algo que ya está en nuestro corazón. Si un profeta te habla algo, un pastor te habla algo que todavía no está en tu corazón, lo más probable es que no sea de Dios. Todo lo que Dios habla a tu vida es porque ya está en tu corazón y Él a veces es difícil cómo escuchar, etcétera, y Dios a veces manda una persona para ayudarnos y ahí escucho. Amén. Pero no nos manda a guiarnos por esas personas. Es una confirmación, ¿sí me explico? Una confirmación no tiene nada que ver con la guía. Nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de entenderla, comprenderla por obra. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Espíritu Santo, te pido que el día de hoy nos enseñes, nos muestres cómo ser guiados por ti, porque es lo más hermoso, ser guiados por ti, porque ahí siempre vamos a estar en el centro de la voluntad de Dios. Ayúdanos a apartar tiempo para hacerlo, para ministrarte. Ayúdanos a apartar tiempo en nuestros días para ser llenos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a buscar más de ti, Espíritu Santo, para conocer más a Cristo Jesús, para conocer quiénes somos en Cristo, para conocer la herencia que tenemos y el propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por llenarnos de tu Espíritu Santo, porque a través de él tu palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y como hijos tuyos, te pedimos, enséñanos, Padre, a ser guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? Primero algo relacionado con lo que estudiamos el día de hoy y ya después, fuera de cualquier otra pregunta que tengan una inquietud sobre otro tema en particular. ¿Alguien tiene? ¿Nadie le surgió preguntas? Yo tengo una pregunta, pastor, sobre el don de lenguas. Mm, ¿Quiénes hablan en lenguas? Bueno, yo todavía no hablo en lenguas, pero pues no sé si nos puede explicar un poquito de... Sí, claro que sí, voy a tocar algo brevemente. No es ahorita un tema, es un tema muy profundo para explicarlo, pero voy a tocar algo brevemente. Todos los creyentes tienen que hablar en lenguas y todos los creyentes debemos hablar en lenguas porque no es solamente hablar en lenguas la única señal de ser lleno del Espíritu Santo. También la Biblia dice profetizar. Hay una diferencia entre hablar en lenguas y el don de lenguas, que es muy diferente. El don de lenguas de capítulo 2 de 1 Corintios capítulo 12 es otra cosa, eh, como la fe. Es decir, todos tenemos fe, pero el don de fe es una fe especial para recibir eh, milagros es decir, Dios me utiliza a mí con el don de fe. El don de fe, vamos a utilizar, yo voy a orar por una persona, la persona no tiene fe, Dios con su Espíritu Santo me habla y me dice, ora porque te voy a utilizar con el don de fe. Entonces, para mí es bien sencillo porque pongo la mano sobre la persona, aunque la persona esté llena de dudas, el don de fe opera sobre las dudas y sobre ese tipo de cosas. No es la fe que todos los cristianos tenemos, es un don de fe, ¿ok? Bueno, lo mismo también dice, pondrán las manos sobre los enfermos, ¿cierto? Bueno, si ponemos las manos sobre los enfermos y sanarán, dijo Jesucristo, en mi nombre. ¿Ah? Y porque hay un don también que se llame don de sanidades. Ah, porque es otra cosa más especial, digámoslo, o diferente. ¿Ok? Entonces, hay dones, hay cosas que los cristianos todos debemos hacer, como echar fuera demonios, como
Eh, el don de lengua, si te fijas, mira, vamos rapidito ahí a Marcos capítulo 16, versículo, ¿qué es? 18. Marcos 16, 18. Bueno, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Te das cuenta primero? Estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. ¿Quiénes creemos? Nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Ok? Entonces, todo creyente debe de hablar en nuevas lenguas. No es el don. Aquí todo creyente debe hablar en nuevas lenguas. ¿Ok? Vamos a 2 Corintios, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y en 1 Corintios capítulo 12 dice, dones del Espíritu Santo, aunque en realidad debería llamarse ahí no dones, sino manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre un don y una manifestación? Don es un regalo, pero más que nada aquí no habla tanto de un regalo, sino habla de cómo, o sea, lo que nosotros conocemos como dones del Espíritu Santo no son dones, son manifestaciones. O sea, la palabra correcta es manifestación. Es decir, por ejemplo, ahí te va a decir, eh, la gente dice, Dios me dio el don de palabra de sabiduría. No, Dios no te dio el don de palabra de sabiduría. La manifestación del Espíritu Santo en ese momento sobre palabra de sabiduría, que es muy diferente. No sé, me explico. Nosotros decimos, yo tengo el don de sanidades, yo tengo el don de esto. No, no es que tengamos un don. Dios, el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros de esta forma, que es diferente, ¿ok? Entonces, ahí dice, ustedes pueden leer todo el capítulo 12, sobre todo del 1 al 6. Primero te dice que hay diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, hay como diferentes cómo se operan y todo, etcétera, 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 cosa. Y luego el versículo 7 al versículo 13 te dice cuáles son esos 9 dones que se dividen en tres categorías: los dones de poder. El don de poder es el don de hacer milagros, dones de sanidades y el don de fe. Están los dones que comunican algo. ¿Cuáles son los dones que comunican algo? El don de profecía, el don de hablar en lenguas, que ahí está, y el don de interpretación de lenguas, ¿ok? Y luego te vienen los dones de, ahí se me olvidó la palabra, los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Don de palabra de sabiduría, que habla Dios cosas acerca de la vida futura de una persona. Don de palabra de conocimiento, que habla Dios de algo pasado o presente de una persona. Y el don de discernimiento de espíritus, ¿ok? Entonces se dividen tres tipos de categorías. Dentro de la categoría, la que les dije que comunican algo, es el don de hablar en lenguas. El don de lenguas aquí es una manifestación. No tiene nada que ver con lo que todo cristiano hablamos ahorita en Marcos 16 18, que todo cristiano debe hablar en lenguas. No tiene nada que ver. Aquí es una manifestación diferente. Como lo vuelvo a repetir, como el don de fe. El don de fe no tiene nada que ver con la fe que Dios nos ha dado como regalo, sino es otra fe especial, ¿ok? Entonces, el don de lenguas o la manifestación del Espíritu en lenguas es, digámoslo, como una especialización en lenguas. Es algo, hablas mucho más en lenguas de lo normal. Es decirlo como que si tuvieras una profundidad en eso, ¿ok? Pero la parte importante es el capítulo 14. Y el capítulo 14, no me acuerdo bien el versículo, pero pues ahí lo leemos como la vez pasada, dice el capítulo 14: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, fíjate, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, ¿ok? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu con E mayúscula habla misterios, ¿ok? Pero el que profetiza, ahorita no estamos viendo lo profetiza, vamos a poner atención nada más en lo que dice de lenguas, ¿ok? Perdón, no habla a Dios, pero no habla a los hombres, sino habla a Dios por el Espíritu con E mayúscula. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, ¿ok? La importancia de hablar en lenguas es una edificación de nuestras vidas, de nuestro espíritu. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Fíjate lo que Pablo dice en el versículo 5. Así que todos vosotros hablases en lenguas, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que le interprete para el que reciba la iglesia edificación.
Aquí está hablando de la iglesia, ¿ok? No está hablando de tu vida privada, está hablando de la iglesia. Es decir, en la iglesia sí se necesita intérprete de lenguas. En tu vida privada no se necesita intérprete de lenguas, porque tú estás en tu vida privada y como dijo Pablo en el versículo 3, te estás edificando a ti mismo, ¿ok? Entonces el versículo 3 habla acerca de, en lo personal, yo hablar lenguas, me edifico, me estoy llenando del Espíritu Santo. Cuando la Biblia leímos ahorita en Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20, y Colosenses capítulo 3, versículo 16, que decíamos ser llenos del Espíritu Santo, cantar con cánticos espirituales, eso es el cántico espiritual. Efesios 6, 17 y 18, que dice, orad en el Espíritu. Bueno, ¿cómo se ora en el Espíritu? Precisamente, orando todo el tiempo con oración, súplica en el Espíritu. ¿Cómo se ora en el Espíritu? Se ora con el don de lengua, perdón, con el don de lenguas, cuando tú hablas en lenguas. Cuando tú hablas en lenguas, tú te edificas. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, 26, capítulo 8, versículo 26 en adelante, que nuestro espíritu con E minúscula se comunica con el Espíritu Santo E mayúscula y con gemidos indecibles que nos hacen conocer todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Entonces, por eso nos estamos edificando. El hablar en lenguas es importantísimo y todo cristiano debe hablarlo de acuerdo a Marcos, lo que leímos, y el don de lenguas es otra cosa. Por eso aquí Pablo está diciendo que es importante porque hablar en lenguas te edificas a ti mismo y que él quiere que todos hablen en lengua. Entonces, eh, fíjate lo que dice el versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para que edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Te das cuenta qué es lo que ora? El espíritu con E minúscula. El espíritu con E minúscula es el que es la lámpara del Señor y es nuestro espíritu que está dentro. ¿Ok? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Te das cuenta que el cántico espiritual es el cántico espíritu, aquí con E minúscula? Pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, bueno, te das cuenta que el versículo 13 al 15 está hablando de la vida privada del creyente para orar en espíritu, y luego en el versículo 16 ya está hablando de la vida del creyente en cantar o en hablar en espíritu dentro de la iglesia. Porque así bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo irá el amén en tu acción de gracias? Pues no sabes lo que la verdad, no saben, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Fíjate el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Tenemos que hablar en lenguas, mucho, mucho. Quiero que veas cómo Pablo del versículo 1 hasta ahorita, él habla del mismo hablar en lenguas, pero lo divide en la vida privada y en la vida de la iglesia. Por eso dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, ¿te das cuenta? Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lenguaje desconocido. ¿Te das cuenta? El hablar en lenguas es algo que tenemos que hacerlo en nuestra vida privada de oración con Dios. El hablar en lenguas en la iglesia puede ser siempre y cuando haya interpretación, pero eso tiene que ver en la iglesia. Si yo estoy en mi vida privada, no. Aunque le puedo pedir al Señor que me dé interpretación, pero no es tanto para eso. En mi vida privada es para edificarme. Edificar tiene que ver con construir, con poner duro una cimiento y empezar a construir bien las paredes y todo lo demás. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Este, Eh, versículo 21, y en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Te das cuenta? Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entra un indocto incrédulos, ¿no dirán que están locos? Sí, que eso es lo que pasa a veces, cuando oramos en lenguas en una iglesia. Aquí quiero que entiendan que la iglesia no se hizo para los no creyentes, se hizo para los creyentes. Por eso, fíjate lo que dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas. ¿Por qué todos hablan en lenguas? Porque todos son creyentes, nacidos de nuevos, ¿ok?
y entra indoctos o incrédulo, o sea, como que entra alguien que no conoce tanto al Señor o que no es cristiano, va a decir, están locos, ¿va? Haciendo como decir, la iglesia no es para ellos, la iglesia es para los creyentes. Pero si todos profetizan, entra algún incrédulo o indocto, por esto es convencido, por todos es juzgado. Y luego te habla más ahí, más, fíjate lo que dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno en lengua extraña, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o más. ¿Te das cuenta cómo Dios nos invita a hablar en lenguas en la iglesia, pero en orden? Uno interpreta y el otro cae y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, el hablar en lengua es algo que todo el cristiano debe hablar en lenguas, es algo que todo creyente debemos hacer para nuestra edificación. Amén. Ahora, te voy a contar rápidamente mi experiencia para que tú la puedas entender. Yo cuando me entregué mi vida a Cristo Jesús no conocía nada de hablar en lengua, ni conocía nada del bautizo del Espíritu Santo, ni nada de eso. Sabía que era salvo y sabía que era salvo porque algo había cambiado dentro de mí. Pero cuando empiezo a escuchar que hay una diferencia entre recibir al Espíritu Santo como cuando recibí a Cristo Jesús y el bautizo, me fue intrigando y fue donde, Señor, pues, ¿qué significa eso? Señor, ¿qué significa eso? Y empecé a conocer y me di cuenta que cuando tú eres bautizado del Espíritu Santo, hablas en lenguas o profetizas. Entonces yo le decía al Señor, Señor, pues yo quiero eso. Y estuve como cierto tiempo, un mes, 2, 3 meses, buscando el bautizo del Espíritu Santo. Señor, lléname tu Espíritu Santo, bautízame, bautízame. Me han dicho que es porque se hablan lenguas, bautízame, bautízame. Y no entendía mucho. Y recuerdo que una vez estaba orando en mi cama, en la cárcel, y en plena cárcel estaba cantándole al Señor, estaba orando, y yo cantándole al Señor ahí, acostado, pero cantándole en mi espíritu y todo eso. Y de repente oí que el Señor me dijo, abre tu boca. Y empecé a abrir la boca y me dijo, di las palabras que empiezan a salir. Y empecé a hablar en lenguas. Prr. Me acuerdo que estaba emocionadísimo, eran como las 2 de la mañana, estaba emocionadísimo, salte y salte, y ahí todo, y wow. Después me ha tocado experiencias con otras personas en donde les hablo de cómo ser llenos del Espíritu Santo, ponemos las manos sobre ellos, oramos por las personas y muchas de ellas reciben el don de lenguas, perdón, el don de lenguas, reciben la llenura del Espíritu Santo y otras personas no lo reciben, no porque Dios no quiera bautizarlos, me ha tocado, sino porque la persona es, todo lo que recibimos por Dios se recibe por fe, nada se recibe sin fe. Entonces, cuando la persona cree verdaderamente y le dice, Señor, lléname tu Espíritu Santo y voy a abrir la boca, y lo que tú pongas en mí, eso es lo que va a salir. Entonces, tú caminas por fe. Entonces, he visto personas que no podían y luego me dicen, pastor, ya estoy listo. ¿Seguro? Sí, oramos y es lo más fácil del mundo. Amén. Entonces, pídele a Dios que te llene con el Espíritu Santo, que te bautice con el Espíritu Santo. Métete con Dios en su presencia a cantarle salmos. Búscate un día en donde te pones una hora a cantarle, a adorarle, pero también a escuchar, a callar tu boca y luego ábrela y vas a ver cómo salen este, las lenguas que Dios pone en tu corazón. Amén. ¿Alguien más tiene una duda o algo que quisiera, una duda para aclarar? Sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches. ¿Quién es? No vi. Eh, Mi nombre es Libertad. Ajá, Ah, soy nueva. Sí, hola a todos. Bueno, mi pregunta es sobre lo que comentabas del Espíritu Santo, de la toma de decisiones, ajá. porque pues me llamó mucho la atención eso de lo de las puertas, porque es verdad, o sea, me quedó más claro porque yo estaba cometiendo ese error, o sea, para tomar una decisión, pedir que, Dios mío, que se abran puertas en oración, sí, pero mi duda es, o sea, entonces la forma correcta es buscar Espíritu Santo, meditar, alabar, hacer ayuno y oración, siempre mediante el Espíritu Santo, buscar esa, digamos, guía y dirección y después pedir una confirmación, pero yo siento que tal vez lo estaba haciendo de la manera incorrecta, o sea, precisamente así como Dios mío, por favor, hacer las oraciones todo diciendo, me abren una puerta y si se abre esa puerta, pues yo lo interpretaba como que
pues entonces quiere decir que Dios me está abriendo ese camino. Pero sí me he equivocado y pues quisiera empezar a tomar mejores decisiones. Esa es una cosa. Y la otra que comentabas que lo vas a hablar más adelante, pero que cómo sabemos cuando nos está hablando el Espíritu Santo, porque a veces uno cae en el diálogo interior. Entonces, pues obviamente me imagino que es un tema de discernimiento y como yo también soy nueva en la fe, apenas tengo 2 años que me bauticé. Entonces, esa era mi pregunta, o sea, ¿cómo puedo tomar mejores decisiones? Sí. Precisamente en eso que comentabas, esa es mi pregunta. Lo más importante, y te entiendo y te comprendo, porque la iglesia ahorita predica más de lo que enseña. Debemos de estar enseñando más de lo que predicamos. La iglesia está hecha para edificarse. Una predicación no es tanto perdón, una predicación no te nutre tanto como una enseñanza. Una enseñanza es profunda y una predicación es algo superficial, no tan superficial, pero superficial para que te dé un poquito de comezón. Y cuando tú levantas una iglesia que lee y que ora, pues ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscarlo como los de Antioquía iban y buscaban para ver lo que Pablo les decía, si era verdad o era mentira, ¿verdad? Cuando hoy en día las iglesias no leen, no oran, te lo puedo postar, la mayoría de las iglesias la mayoría de la gente no lleva Biblias a las iglesias y la mayoría de los pastores utilizan versículos en las pantallas. Yo por eso cuando me invitan a una iglesia no utilizo versículos en la pantalla, me dicen, no, no voy a utilizar ninguno. Y la gente debe traer su Biblia, la gente debe ser un maestro de la Biblia. No hablando de un maestro en el término de maestro de, como yo, que en mi caso maestro, sino me refiero a que tú puedas dominar tu Biblia, tú sepas dónde están los capítulos. No te estoy diciendo el versículo, te estoy diciendo dónde están los libros. Una persona que domina su Biblia la ha estudiado para los momentos difíciles y fáciles y cualquier momento de su vida. Una persona que no domina su Biblia es una persona que no tiene una relación profunda con Dios. Eso es lo primero. Entonces, cuando nosotros empezamos, y hay otros casos como en tu caso que tienes 2 años y vas avanzando, eso es normal también. Pero cuando ya tenemos cierto tiempo en el Señor y no dominamos nuestra Biblia, estamos mal. Vuelvo a repetir, no estoy hablando del versículo tal así, no, pero por lo menos yo te puedo explicar y yo lo que le digo a la gente es, ¿qué problema estás pasando por esta situación? Ay, pues es que Dios, pues lee versículos que hablen de esa situación. Y cuando tú pasas esos problemas y esos versículos los agarras, los tomas tuyos, entonces esos versículos jamás se te olvidan, se te vuelve un rema. Y tan pronto vuelve a venir el diablo otra vez con esos problemas, ya sabes a qué versículo recorrer. Y vuelves esos versículos y le dices al diablo, no, porque la Biblia dice que Él es mi pastor, nada me faltará. No, porque la Biblia dice que Él es mi proveedor. No, y así me explico y empiezas con esos versículos. Entonces, es bien importante primero conocer la Biblia. La Biblia por sí sola nos da sabiduría. La Biblia por sí sola nos da sabiduría. No quiero decir que no necesitamos el Espíritu Santo porque está dentro de nosotros, pero me da sabiduría y yo puedo hacer muchas cosas. eh, no lo quiero decir de una manera que no suene mal, pero sin consultar al Espíritu Santo. Por ejemplo, si hay un billete en la bolsa, siempre pongo alma ahí de por medio, pero bueno, si hay un billete en la bolsa de alma y se lo quiero agarrar, ¿verdad que no ocupo la guía del Espíritu Santo para decir, Espíritu Santo, ¿tomo ese billete o no lo tomo? ¿Verdad que no lo ocupo? Dios me ha dado sabiduría por medio de la palabra. Sabiduría significa entender cómo Dios hizo la vida. Cuando yo entiendo cómo Dios hizo la vida, yo tengo temor de hacer lo contrario como Dios diseñó la vida. Por eso el principio del temor es la sabiduría. Cuando yo tengo sabiduría, yo empiezo a conocer la voluntad de Dios como Dios hizo la vida, gloria a Dios. Entonces yo no, vuelvo a repetir, sin sonar mal, no es que no ocupe la guía del Espíritu Santo, lo ocupo para siempre, para todo. Pero Dios me ha dado sabiduría con su palabra para no quitarle ese billete alma que tiene ahí. ¿Sí me explico? Dios me ha dado sabiduría que si tengo diabetes y veo un pastel ahí, no lo voy a comer, ¿cierto? No ocupo la guía del Espíritu Santo para decirle, Espíritu Santo, guíame. No, no ocupo, ¿cierto? Bueno, eso es una cosa. Dos, hay cosas un poquito más complicadas en donde buscamos la guía del Espíritu Santo porque la sabiduría que tenemos hasta ahí nos da.
¿Ok? Y también Dios hace muchas cosas para que lo busquemos. Entonces, cuando yo no tengo claro, por ejemplo, te voy a decir otra cosa. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con la opción A, con la opción B o con la opción C? Ahí está la voluntad específica de Dios en su palabra y está la voluntad genérica de Dios. Vuelvo a repetir, ¿qué es la voluntad genérica para Dios? Es para todos los hombres. Él quiere que todos los hombres se salven. Sí. Él quiere que todos sean bendecidos. Sí. ¿Te das cuenta? Eso no tiene nada que ver conmigo, contigo, sino tiene que ver con su voluntad para todos. ¿Quiere Dios que sean sanos todos? Sí. Es una voluntad genérica. Pero en cuanto con quién me voy a casar, qué trabajo escoger, esto, aquello, lo otro, que son más específicos a mi vida, yo tengo que buscar la guía del Espíritu Santo. Señor, mira, pues tengo el trabajo A, B o C. Tengo, pues está fulanita y fulanita y fulanito, fulanita. Entonces, pues, Señor, ¿sí me explico? Entonces yo me empiezo a meter en la presencia de Dios. Señor, creo que me estás llamando a llevar comida a los pobres, pero ya no tengo tanto tiempo y mi trabajo. Entonces, comprendo que Dios me está llamando a buscarlo a Él para tomar decisiones que no me da con la sabiduría, sino que necesito la guía del Espíritu Santo. ¿Ok? Hasta ahí bien. Entonces, cuando yo me meto con Dios, el Espíritu Santo empieza a hablar. Y Dios habla de tres maneras. La primera manera que Dios habla es lo que yo llamo el semáforo de Dios, la paz o la intranquilidad. Hay veces que, Señor, tengo este problema así, 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 necesito que me guíes. Y tan pronto oro, a los 3 segundos, ya tengo paz. Me paro y me voy. Hay veces que oro y a los 10 minutos no pasa nada, al día no pasa nada, a los 3 días no pasa nada y no me muevo hasta que no tenga paz con Dios. ¿Ok? La paz puede llegar en un momento rápido, la paz puede llegar en otro momento. Depende eso del Espíritu Santo. No sabría decirte de qué depende, pero sí que el Espíritu Santo, una, es que a lo mejor eh, está hablando a tener paz, pero la cabeza está volando. Entonces yo pienso que no tengo paz, pero no se trata de tener paz en la cabeza, sino paz en el corazón, de adentro. Entonces cuando yo calmo mis emociones, yo puedo escuchar la paz de Dios en mi vida. Muchas personas me dicen, ¿cómo obtengo paz? Le pido a Dios paz. Señor, dame paz. No es así. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2, que la paz se multiplica con el conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, yo tengo que leer la Biblia, tengo que conocerlo. Y cuando yo estoy conociendo a Jesús, me está dando paz a mi vida. Entonces, cuando yo estoy teniendo esa paz, está multiplicando. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión difícil y quiero tener paz o intranquilidad, empiezo a leer la Biblia para que Dios me dé paz. Y si Dios no me da paz y me empieza a traer intranquilidad, entonces le digo, Señor, ya entendí. Yo, yo estaba tomando el camino A y me estás llamando porque mi mente y mi corazón, mi mente estaba para el camino A. Tú conoces mi corazón y me estás dando intranquilidad. Entonces me voy por el B y llega la paz, ¿ok? La segunda forma que el Espíritu Santo habla se llama a través de la voz de nuestra conciencia. La Biblia dice, muchas personas piensan que el, el que nos habla cuando nosotros pecamos es el Espíritu Santo para convictarnos de nuestro pecado, y no es así. El Espíritu Santo convicta de pecado a los que no están en Cristo. Lo dice en Juan capítulo 16. Creo que es Juan capítulo 16. A ver, Juan capítulo 16 o 14. No, es 16, perdón. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. No dice el creyente, al mundo. Entonces, la gente que no tiene a Cristo Jesús, el Espíritu Santo con E mayúscula, le habla al mundo de su pecado que no tiene a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, no es el Espíritu Santo el que te dice, pecaste, estás mal. No es. Es nuestro espíritu con E minúscula. ¿Cómo sabemos eso? Sencillo. Primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 19.
Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de él, pues si nuestro corazón es el espíritu del hombre con E minúscula, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. ¿Quién es el que te reprende? Tu espíritu con E minúscula. Romanos capítulo, creo que es el 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, gloria a Dios. Romanos capítulo 8. No, no es. Romanos capítulo 8, sí, a ver, déjenme ver. Romanos capítulo 8. Capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, con E mayúscula Espíritu, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la segunda voz es la voz de mi conciencia. ¿Qué significa la voz de mi conciencia? Leímos hace ratito que la lámpara perdón, el espíritu del hombre, con E minúscula espíritu, en Proverbios 20, 27, si no me equivoco, es la lámpara del Señor. Entonces, mi espíritu con E mayúscula tiene una voz, y es la voz de la conciencia. Esa voz de la conciencia, dice la Biblia ahí en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu con E mayúscula nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu con E mayúscula mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones, o sea, el Espíritu con E minúscula, sabe cuál es la intención del Espíritu con E mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el Espíritu Santo se comunica con mi espíritu y mi espíritu es el que me dice, hey, bueno, la segunda forma en la que Dios nos guía por el Espíritu Santo es a través de nuestra conciencia. Nuestra conciencia se conecta con el Espíritu Santo de acuerdo a lo que hablamos aquí ahorita en Romanos 8:26 y 27. Se conectan y nos habla y es una voz bajita, suavecita, no es autoritaria, es una voz bajita. ¿Ok? La tercera forma en que el Espíritu Santo nos guía es con la voz audible de Dios. Es tan fuerte que nos habla. Por eso en Hechos vas a escuchar muchas veces que dijo el Espíritu Santo. ¿Dónde vimos eso? ¿Se acuerdan que lo leímos ahorita? ¿No se acuerdan que lo leímos? Somos de memoria corta. Este, Hechos capítulo 13 que lo leímos ahí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Dijo el Espíritu Santo. ¿Ok? Y también hay otros versículos donde dice, le pareció bien al Espíritu Santo. Hay muchos. Entonces, el Espíritu Santo habla y tiene una voz audible a nuestra vida, pero es una voz fuerte, autoritaria para hacer algo preciso para Dios. Entonces, la primera forma que Dios te guía es con el semáforo de la paz y la intranquilidad. La segunda forma que Dios te guía es a través de la voz de tu conciencia que se conecta con el Espíritu Santo y tiene una voz pequeña y está ahí. Y la tercera voz es una voz, parece audible, nadie la escucha más que tú, como cuando Pablo iba en el caballo, se cayó del caballo, nadie escuchó la voz más que Pablo la escuchó. Amén. Eso es lo primero y se me olvidó tu otra pregunta, pero bueno, ya para cerrar esa pregunta, entonces sí, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que aprender a no decirle como Gedeón, Señor, si quieres que pase, pues que esté todo el vellón mojado y lo demás seco y viceversa. No, nosotros tenemos el Espíritu Santo para aprender a depender de Él completamente y no cometer ningún error. Si tú sigues la guía del Espíritu Santo, jamás vas a cometer un error. El Espíritu Santo te va a hacer lucir inteligente, te va a hacer lucir por encima de todos, porque Él honra al que le honra en obediencia. Perdón, me dijiste tu nombre. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Sí, libertad, muchas gracias. Libertad. ¿Y la Ya me segunda quedó cuál más fue? claro. Sí, no, pues básicamente era eso, nada más. La primera es cómo entender cuando te habla, la segunda era cómo entender o Mm. identificar cuando es el Espíritu Santo, y la primera Ok, era ya cómo me acordé lo buscar. otro que te quería decir. Sí. Sí, me acordé porque me dijiste, a veces uno se agarra hablando consigo mismo. Hay 5 voces que hay que tener cuidado. Una, la voz de Dios, audible, ¿verdad? La voz de Satanás, la voz de tu cuerpo, cuando dice tu cuerpo, qué rica está la cama, aquí me quedo dormido, no me levanto, ¿verdad? Todos conocemos eso.
La voz cuando, ay, ¿para qué voy al gimnasio? Todos conocemos esa voz, ¿va? La voz del alma, que empieza a razonar las cosas, y la voz de tu espíritu. Son 5 voces. Dentro de la voz del diablo, si le quieres poner una sexta voz, no tengo ningún problema, que es la voz del mundo, ¿ok? Pero es lo mismo, del diablo parte, ¿ok? Entonces, son 5. ¿Cómo saber cada una de ellas? Sencillo. La primera, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Si tu mamá te habla por teléfono, ¿cómo sabes que es tu mamá? Porque has pasado tiempo y distingues la voz. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Entre más pases tiempo con la palabra de Dios, más distingues la voz de Dios. Lo segundo, ¿cómo distinguir la voz del diablo? Sencillo. La voz del diablo siempre tuerce la palabra de Dios o dice la verdad a medias, como cuando le dijo Jesucristo. La Biblia dice que te tires que te tires y sus ángeles vendrán, pero también la Biblia dice muchas otras cosas más que no dijo, ¿verdad? Y es decir, Satanás lo que quiso es decirte una verdad a medias. Entonces, él siempre dice verdades a medias, siempre está torciendo la palabra de Dios, siempre quiere apagar tu y así. ¿Cómo distinguir la voz de tu alma? Eso es sencillo. Tu alma es la mente, las emociones y la voluntad. Todo lo que se mueva por emociones es tu alma y no le debes de hacer caso. ¿Cómo distinguir la voz de tu cuerpo? Tu cuerpo siempre va en contra de lo que el espíritu quiere. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y quiere todo lo contrario de Dios. Y por eso el cuerpo no va a ir al cielo. El cuerpo aquí se va a quedar porque desea las cosas terrenales. Y tu espíritu se comunica con Dios. Entonces, si te hablas por tu espíritu, si eres una persona que ha desarrollado el espíritu, si eres una persona que está orando y leyendo, pues estás fortaleciendo tu espíritu y se pone fuerte. Y entonces, lo que te hable tu espíritu es lo mismo que te está hablando Dios, de diferente canal, por así decirlo. Amén. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más que tenga por ahí una pregunta? Gracias por la pregunta. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta. En el ¿Quién libro habla? de Cristina, Ah, Cristina. Es que como me aparecen los micrófonos apagados, pero entonces como no sé quién está hablando, pero bueno. Ok. em, en el libro de Hechos, y hay otros libros, otros versículos donde mencionan señales, prodigios y milagros, Ujú. haciendo distinción, ¿no? O sea, no se entiende como que es lo mismo. Y justo ahorita tocábamos el tema de en Marcos, cuando dice, y estas señales acompañarán, y el don de lenguas y así, pero ¿qué diferencia hay entre señales, prodigios, milagros? ¿Qué diferencia entre milagros, prodigios y señales? Pues son varias cosas. Entre ellos, eh, señales, por ejemplo, la de nuestro Señor Jesucristo, que le preguntan, oiga, Señor Jesucristo, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Cuando vean estas señales. Entonces hay señales, ¿sí me explico? Hay señales que se están cumpliendo. Las señales son todo aquello que se está cumpliendo en la Biblia, perdón, que dijo Jesucristo se está cumpliendo. Por eso Jesucristo dijo aprender de la higuera cuando la higuera ya está dando frutos porque ya está madura, ¿verdad? Entonces ya viene pronto el fin y uno se queda así pensando. Pero Jesucristo dijo cuando oigan rumores de guerras, terremotos y todo esto, entonces esas son las señales. Entonces las señales tienen que ver con todos los cumplimientos de los tiempos de Dios, ¿ok? No tiene que ver con señales acerca, Señor, dame una señal, no tiene que ver con los señales de los cumplimientos de los tiempos de Dios. ¿Ok? Milagros y prodigios es muy parecido. La palabra milagros eh, eh, tiene que ver más como dunamis, que es el poder de Dios en acción. Entonces Dios quiere traer milagros a la vida de las personas, eh, milagros tales como milagros. ¿Qué significa? Nosotros pensamos hoy en día, mira, este champú es milagroso porque le hizo crecer pelo a mi tío, pensamos. Entonces vemos la palabra milagroso como algo así. Pero la palabra milagros que la Biblia nos enseña no es ese tipo de milagros, sino milagros nos habla de algo creado que no está y que es creado. Por ejemplo,
te voy a decir la diferencia entre sanidad y milagros. Sanidades y milagros, ¿ok? Una persona que tiene cáncer y el cáncer se va, ¿es una enfermedad o es un milagro? Es una enfermedad. Pero una persona que le falta un riñón y de repente aparece el milagro, ¿es una sanidad o es un milagro? Es un milagro. ¿Por qué? Porque fue creado algo que no estaba ahí. ¿Sí me explico? Entonces, la diferencia entre milagro y sanidades, que es lo mismo de prodigios y todo eso, tiene que ver con, los milagros tiene que ver con algo que no está ahí. O sea, a un niño le falta un ojo y de repente el ojo le salió. Ese es un milagro. ¿Ok? Una persona está enferma de fiebre, está a punto de morir y fue sanada. Eso no es un milagro, es una sanidad, es un prodigio. ¿Ok? Ok, como restauración, o sea, de algo que ya existe, Sí, pero la sanidad tiene que ver con algo que ya tenemos y que está ahí. El milagro ujú, tiene que ver con algo que no existe y que el poder de Dios, Dunamis, tiene que obrarlo para crearlo. ¿Sí me explico? sí, ya, Ok, gracias. excelente. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Si no, bueno, pues qué bueno que pudieron acompañarnos, perdón la tardanza. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a cerrar en oración. Que Dios nos guíe, nos guarde, pero sobre todo que podamos acercarnos más a Él para crecer en conocimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de estar unánimes, juntos aprendiendo más de ti, Señor, porque eso se trata la vida, de aprender de ti para poner por obra todo lo que hemos aprendido en esta vida para que las personas se salven, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos conocer quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestra vida. Y conociendo esas cuatro verdades, Señor, tenemos, Señor, todo en la vida para que tú, el día que nos llames y nos digas, buen siervo fiel. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Espíritu Santo, bendito eres en el nombre de Jesús y gracias por guiarnos. Jesucristo, tú eres el centro de nuestra adoración y todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria del Padre, en tu nombre, guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, familia. Gracias a todos. Por ahí, Alma, después al rato manda la grabación. Que descansen.